Hola queridos amigos, un saludo muy especial para ustedes. Les transmito la mejor de las bendiciones en este primer jueves del mes de julio. Hoy es 2 de julio y pues le damos gracias a Dios por su presencia eucarística, por la hermosura, la luminosidad de la iglesia. Y yo creo que de aquí en adelante vamos a tener que orar mucho más por la unidad de la iglesia, después de lo que sucedió ayer, allá en la población de Écone, en Suiza, cuando la fraternidad de San Pío X, en contravía de la iglesia, en contravía con la bondad del Papa León XIV, han consagrado 4 obispos sin el mandato pontificio que debe existir cuando ordenar a un obispo se trata. ¿Qué significa esto? Que el Papa es el único que autoriza y que llama a los sacerdotes para que sean consagrados obispos. Sin ese mandato pontificio, sin esa bendición del Papa, sin esa autorización expresa por escrito del Papa, no se puede hacer ninguna ceremonia de consagración de obispos. Y la fraternidad sacerdotal de San Pío X lo ha hecho así. El Papa Benedicto XVI hace ya varios años les había levantado la excomunión en un acto de paternal generosidad, porque hace ya varias décadas hicieron lo mismo. Y la excomunión late sentencia estaba ahí con ellos en tiempos de San Juan Pablo II. El Papa Benedicto, en un acto de grandeza, les extendió la mano y les levantó la excomunión, pero no valoraron ese gesto y ahora consagraron 4 obispos más en contravía de la ley canónica de la iglesia, en contravía del Papa, y pues tenemos una ruptura en la iglesia, un cisma que hiere profundamente primero el Sagrado Corazón de Jesús y que trae una herida muy triste en la iglesia. Por eso tenemos que incrementar nuestra oración, conocer cada día más la iglesia, amarla, defenderla, estar siempre de la mano con el Papa, con nuestros obispos, con nuestros sacerdotes, en la belleza de nuestra liturgia, amar todas las enseñanzas que nos dejó Cristo Jesús y que la iglesia, en cabeza del Papa, es quien cuida, quien preserva todas las enseñanzas de Cristo Jesús nuestro Señor. Tú amas la iglesia, ¿cierto? Amas la iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Esto que ocurrió ayer debe llevarnos a unirnos cada vez más en torno a nuestro querido Papa León, a nuestros obispos, a nuestros párrocos, a nuestros sacerdotes. Conocer mejor nuestra iglesia, conocer su enseñanza, y también a nosotros sacerdotes, pues nos lleva esto a profundizar cada vez más en la belleza de la iglesia y en enseñarles a ustedes, con todo el cariño y el corazón, la luminosa enseñanza del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que sintamos rectamente, y con el mismo Espíritu Santo gocemos siempre de tus divinos consuelos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuestra iglesia, nuestra madre, como dijo San Juan 23,
nuestra madre y maestra, Mater et Magistra, nuestra mamá. En la iglesia crecimos, en la iglesia nacimos, ella nos dio la vida, nos engendró, nos dio la vida nueva en el bautismo, nos alimenta con los sacramentos, especialmente con la Sagrada Eucaristía, confirma nuestro amor entre el hombre y la mujer para el santo matrimonio, consagra a los sacerdotes. Como una buena madre, la iglesia enseña, cuida, preserva, acoge, perdona, sana, consuela. Esa es nuestra madre, la iglesia, a la cual tenemos que amar, querer, honrar, porque ella nos lleva a Jesús nuestro Señor. Bien, nosotros seguimos estudiando la historia de la iglesia con unos apartes que he extraído pues de los libros de historia que toca leer, que toca examinar, que toca amar. Es importante conocer la historia de nuestra iglesia. Ya estamos tocando el siglo XVIII y les decía, anteayer, recuerdo muy bien, en el último programa del mes de junio, veíamos cómo el episcopado francés, los obispos franceses, se pusieron de parte del rey Luis XIV, y el más ilustre de los obispos franceses, que era Jean-Jacques Bossuet, compuso unas célebres letras, artículos orgánicos que constituyeron el galicanismo. Es decir, con esas leyes, con esas tesis que Bossuet escribió, le estaba haciendo jurar al emperador, a los súbditos, a los católicos, que negaban la autoridad papal en cuanto a su potestad doctrinal. Un mismo obispo diciendo eso en el año de 1682, para congraciarse con el rey Luis XIV, supeditó a la iglesia y al papa al reinado de Luis. Es decir, con esas tesis y con esas proposiciones de Jean Bossuet, esos artículos orgánicos tenían que enseñarse desde ya en los seminarios franceses. Negaban al Papa la autoridad para dar algunas directrices a los príncipes, y cuando el Papa formulaba alguna doctrina, tenía que pasar por el escritorio del rey para ser aprobado. Entonces los papas tenían que respetar las iglesias particulares y la cultura. Estaban subordinados al rey y al concilio ecuménico. Y todos los decretos de reforma del papa o de nombramiento de obispos tenían que pasar por el rey Luis. Esas fueron las cartas, los artículos orgánicos de Jean Bossuet. Y esto pues es algo inaceptable, porque querían supeditar, querían condicionar el papa a el rey de aquella época. Esto es grave, porque así comenzó el galicanismo, y este galicanismo estuvo reinante en Francia muchos años, mucho tiempo. En el siglo XVIII, la tendencia al intervencionismo eclesiástico en el propio país desató una hostilidad de muchas monarquías católicas hacia la Santa Sede. Y el principal punto de ataque de los reinados, inclusive de muchos católicos, fue la Compañía de Jesús, los jesuitas, considerados ellos como adversarios del desarrollo de la iglesia y del papado. Entonces se pusieron
todos en contra de los jesuitas, porque pues eran la ala conservadora y quien protegía al Papa en doctrina. Fueron los principales atacados junto con el Papa por esas doctrinas de Bossuet por parte de los principales reyes de las monarquías católicas. Eso que les digo, mis queridos amigos, ocurrió prácticamente en toda Europa. Y mientras en Francia se dio el galicanismo con esas tesis de Jean Bossuet, en Alemania sucedieron cosas similares. Surgió un movimiento que se llamaba el regalismo. El regalismo era exactamente lo mismo que sucedía en Francia y ocurrió en España. No ocurrió eso en Italia de una forma así fuerte, pero sí en otros territorios, especialmente en Alemania. Se dio el febronianismo por un obispo que se llamaba Juan Nicolás de Hotheim, quien utilizó un seudónimo, un nombre hasta raro y hasta feo, que se llama Febronio. Y el febronianismo propugnaba, además de la subordinación de la iglesia a los príncipes, a los reyes, y decía que tenía que haber un retorno a la disciplina más radical de la iglesia primitiva. Y esa doctrina del febronianismo se difundió ampliamente, ejerciendo una actitud anticatólica, antipapal, y esto fue un punto muy nocivo para Alemania. Y también en Austria, ese regalismo prendió también en Austria, bajo la monarquía de los Habsburgo, la forma del josefismo, con la mente de Juan II de Austria. Y era la subordinación de la iglesia al Estado. Todo esto ocurrió porque la iglesia tenía una doctrina que cuidar, tenía unos preceptos morales que predicar, y en ese siglo XVIII pues a Europa le dio muy duro la radicalidad del evangelio. Como se dan cuenta, la iglesia ha tenido que pasar por muchos problemas, muchas afrentas, amenazas, pero recuerden, las puertas del infierno no podrán contra ella. Vamos a la santa palabra de Dios hoy jueves. Bien, y nos dice el Santo Evangelio para hoy, Mateo capítulo 9, los primeros 8 versículos. En aquel tiempo subió Jesús a una barca, cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad. Le presentaron un paralítico acostado en una camilla, y Jesús, viendo la fe que tenían, le dijo al paralítico: «Ánimo, hijo, tus pecados están perdonados».
algunos de los letrados se dijeron: este blasfema. Jesús, sabiendo lo que pensaban, les dijo: ¿por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados están perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que ustedes vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa. Se puso en pie y se fue a su casa. Al ver esto, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios, que da a los hombres tal potestad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, ilumínanos para tener una enseñanza de la palabra de nuestro Señor. A mí me gusta esa primera expresión de Jesús cuando Él se asombra porque vio la fe que tenían. ¿Tenían quiénes? Los que llevaban al enfermito cargado en una camilla. Seguramente eran unos 4 o 5 o 6, o la familia, los amigos que lo llevaban con esperanza a los pies de Jesús. Por eso el Evangelio nos dice que le presentaron un paralítico acostado en una camilla y viendo la fe que tenían. Aquí miren ustedes, queridos amigos, que la fe ayuda muchísimo, desde luego, cuando es un ejercicio comunitario. No se trata solamente de llevar a la persona ahí y que Jesús pues haga a ver qué puede, sino que la gente lo llevaba con mucha fe, lo llevaba con la absoluta confianza de que a los pies del Señor se iba a mejorar ese enfermito. Tenían fe, iban con confianza, iban con alegría. La fe debe ser un componente súper importante para la familia. La fe que tenían, la fe que deben tener papá y mamá con sus hermanos, con sus hijos y los hermanos. Qué bella esta enseñanza. La fe que tenían hizo posible que Jesús se dirigiera al paralítico y primero examinara su alma y le dijera: tus pecados están perdonados. Pero muchos estaban como a la expectativa, porque ¿quién es este para perdonar los pecados? El Señor primero que todo quiere sanar el alma, liberarnos de el yugo y de la opresión del pecado, que ese sí es una parálisis peor que una enfermedad física, una minusvalía. La parálisis moral, el pecado sí que lo disminuye a uno. Y el Señor primero que todo le perdona sus pecados, y para dejarlos a todos callados, porque creían que Él no tenía el poder para perdonar los pecados, también de manera portentosa, aquel paralítico, con la orden del Señor, se pone en pie y todos contentos. Jesucristo el Señor quiere hoy tocar tu alma y tu corazón. Sobre todo eso, tu alma, tu corazón. Quiere sanarte interiormente primero, porque allí es donde radica la parálisis del ser humano, su pecado, su pereza y darle la espalda a Dios. Y después, si el Señor así lo dispone, pues un favor físico, un milagro físico puede ocurrir, pero todo depende del Señor. Y lo más importante, algo que tenemos que meternos en la cabeza, queridos amigos, es que Dios quiere nuestra salud espiritual. Eso es lo más importante, la salud espiritual. Bueno, queridos amigos, les pido en su elenco de intenciones de oración, sigamos orando por la unidad de la iglesia. El Papa León tiene una tarea muy pesada: preservar la unidad de la iglesia, aunque estos
de la fraternidad San Pío X no escucharon, rebeldes, soberbios, desobedientes, pero el Papa tiene otro frente que atender, ese episcopado alemán, la Iglesia Católica en Alemania, con ese sínodo alemán y con todas sus dificultades. Cada día se inventan una cosa nueva, cada día dicen que quieren que ahora los laicos prediquen en las misas, los domingos, entre semana. No, para eso está el sacerdote y el diácono y desde luego el señor obispo, que quieren la unión, la bendición de parejas del mismo sexo. Eso no se puede. El Papa León lo dijo, se bendice a la persona por separado. Se bendice a la persona, no esa inclinación al pecado. Y todo eso lo están enseñando en Alemania y están de manera soterrada y muy atrevida haciendo cosas sin el permiso del Papa. Y eso va a traer problemas, Dios quiera que no. Por eso tenemos que orar, hacer algún ayuno, orar a la Virgen Santísima, ofrecerle al Señor todos esos quebrantos que tenemos. Y en estos días sí que me ha tocado a mí duro, porque he pasado por un resfriado, una tos, una gripa hace ya una semana hasta hoy, que estoy volviendo de nuevo a mis ocupaciones ministeriales, pero ha sido una semana dura por la salud. Pero bueno, mis queridos amigos, les doy una bendición especial y que tengan un feliz jueves. Un abrazo muy grande y nos encontramos a los pies del Maestro en la hora santa. Mil bendiciones. Saludos en casa. Amén.